nuevo programa de Tramas Resueltas, un podcast diferente. Yo soy Iba y este es un programa especial. Del día 29 de abril al 1 de mayo se celebró, en la ciudad catalana de Sabadell, una feria dedicada a la cultura japonesa llamada Sakura Matsuri. Durante el evento, Tramas Resueltas participó organizando una serie de mesas redondas. En estos programas especiales recuperaremos algunas de ellas. Bienvenidos a de Oliver y Benji ITU, Max Plaza, Jordi Tepardo y Mónica Rex. Pues nada, bienvenidos a la mesa redonda en la que hablaremos desde Oliver hasta Haikyuu, si nos da tiempo. Bienvenidos al Sakura Matsuri Sabadell. Y bueno, para hablar del tema tenemos aquí a dos compañeros del medio Zona Negativa. Tenemos a Mónica Rex, que es redactora en esta web. También es miembro de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic y cofundadora del podcast Tramas Resueltas. Bienvenida. Gracias, Max. Tenemos también a su lado a Jordi Tepardo, que también colabora en Zona Negativa, colabora también en otros medios como la revista Otaku Bunka y también es miembro de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic y también es cofundador del podcast Tramas Resueltas. Bienvenido. Gracias. Yo soy Max Plaza, soy redactor y colaboro en la web Ramen para Dos. Y nada, para empezar, yo creo que lo importante sería un poco definir qué es el género del Spokon o el género de deportes, ¿no? Y luego ya desarrollaremos un poco qué Spokons nos han llegado, ¿no? A ver, ¿quién...? Pues nada, el Spokon se podría resumir bastante fácil el concepto, que básicamente el manga que incluye deportes. Lo que pasa es que eso en Japón es muy amplio, incluye también deportes que pueden no existir realmente o versiones de deportes que ya conocemos. Por ejemplo, ahora Planeta ha comenzado a publicar una serie que se llama Blue Lock, que es una serie futbolística, va sobre fútbol, pero no sigue las reglas habituales de este deporte. De hecho, el argumento habla de un grupo de jóvenes a los que encierran en una cárcel para intentar encontrar al mejor delantero del mundo. Entonces, consiste en pasar pruebas de lo más absurdas, como si fuera aquello, pues, el programa de humor amarillo, y a pesar de eso, lo incluimos dentro del género Spokon, porque trata sobre deportes. Bueno, porque un poco Spokon viene de dos palabras, ¿no? De la palabra sport, deporte en inglés, y kondo, que significa espíritu, ¿no? Y todo eso que tenga ese espíritu del deporte lo metemos en esta etiqueta que sería el Spokon. Y un poco el origen se remonta a los años 60, cuando empiezan a pasar un poco de moda, entre muchas comillas, porque siempre lo están, los mangas de samuráis y entra el deporte. Pero aparte de esto, ¿no? Está muy enfocado también al género shonen, shoujo, ¿no? Enfocado a adolescentes que también transmiten una serie de valores, sí, ¿no? Sí, como muchos shonens, y aquí también podemos hablar de shoujos, pues es lo típico que incluso podéis ver en series como Dragon Ball, pues la amistad por encima de todo, la competitividad, la necesidad de ser el mejor, el trabajo en equipo, todas esas cosas que después cada serie pues la lleva por sus propios cauces, porque claro, hay deportes que sí que son más individualistas y eso también te lo refleja mucho algunos mangas. O sea, por ejemplo, Oliver y Benji, todas las conocemos. En Japón siempre ha sido Capitán Tsubasa. Es una serie que en parte habla del equipo, pero si veis la serie veréis que todo se reduce a lo bien que lo hace Oliver o lo que lo hace el adversario, que ahora no me acuerdo, Mark Lenders aquí. Bueno, precisamente en Capitán Tsubasa, en Oliver y Benji, tenemos como las dos ramas, ¿no? Sí. El equipo, que son muy equipo y juegan en equipo, y luego tienes a Mark Lenders, que nos gusta a todos. Sí, pero la serie era Oliver y después los otros 10 que le acompañaban. Oliver, que en realidad se llama Atom. Atom, pero bueno, esos son los cambios típicos de la época de cuando
aquí se doblaban estas cosas. Pues a través un poco de hablar de estas series que nos llegaron, que pudimos ver en los 90, en los 2000 o más recientemente, vamos a ir dilucidando un poco en qué consiste esto del Spokon y en cómo es el tratamiento, ¿no?, a partir de los autores japoneses que lo ven o lo enfocan de maneras muy, muy diferentes, ¿no? Justo hemos dicho Oliver, pero justo un poco antes de Oliver, que yo ya era un poquito mozo, llegó Aquí la recordarán todos. Bateadores. ¿Recordáis Bateadores? ¿Alguien? Sí. Ahí se nota el salto de edad. Hay un salto aquí generacional. Los de 40 Pues, lo recuerdan. A lo el mejor resto Juana no. y Sergio, algunos. Juana y Bueno, Sergio. nos llegaron muchas series, sí. En esa época, la época dorada de los 90, llegaron muchas series. Sí, lo que pasa es que no las teníamos tan identificadas, empezaban, no sabíamos cuándo acababan. Bateadores, lo bueno que tenía es que evidentemente se centraba en el deporte, pero era lo que se llama el slice of life, ¿no? Estos trozos o retales de vida, de mezclar la vida que puede llevar un adolescente, ¿no?, mezclándola un poco con el deporte. Entonces, a través del deporte vemos cómo es la vida de los japoneses en esta época. Y Bateadores, pues teníamos a dos hermanos gemelos, ¿no?, a Kazuya y Tatsuya, que aquí creo que eran Carlos y César, me parece, ¿no?, que bebían los amores por Minami, ¿no?, me parece que era. Y creo que se llaman Bárbara, me parece, o algo así la chica. Y bueno, entonces, a través de la lectura o del anime del manga y a través del anime, podemos ver tanto lo que significaba ser deportista de béisbol con, bueno, los amoríos y tal. Entonces yo creo que es una serie muy ambivalente para todos los públicos y que tiene tramas que, bueno, pues a mí me gusta más el deporte. Bueno, pues te pone un poco de... Que claro, allí, por ejemplo, el manga de béisbol es muy habitual, porque en Japón gusta mucho el béisbol, que claro, esto vino a raíz de la invasión americana y la ocupación que tuvieron allí después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces implantaron el deporte, el gusto por este deporte, y es un poco lo que comentaba Mónica, el hecho del género deportivo, el manga, el anime, tiene su explosión porque de pronto las historias de samuráis estaban mal vistas por Estados Unidos, porque saltaban el fervor patriótico, en este caso, y entonces no les gustaba que eso se publicase, por lo cual las editoriales japonesas hicieron un quiebro de, bueno, estas historias de superación las vamos a contar de otra manera, y empezaron a contar historias de deportes y de béisbol, que claro, a los americanos, pues, bueno, si vais a hacer historias de béisbol, nosotros encantadísimos. Pues aquí nos llega Oliver y Benji, Capitán Tsubasa. Sí. En Japón realmente fue uno de esos manga y esos anime que marcaron un antes y un después. Generó un fervor patriótico por el fútbol. Se creó la liga casi profesional en esto, pero aquí ya estábamos habituados al fútbol, claro, pero fue Claro, aquí yo creo que el efecto fue como aprovechar, ¿no?, que aquí somos un país que nos gusta el fútbol y que lo vivimos, pues a lo mejor como ellos viven el béisbol, ¿no? Y entonces lo petó, yo creo que no tanto por lo que era, sino por el deporte que transmitía, porque a todos se nos hacía un poquito tedioso el campo. Entonces es curioso, yo no acabo de entender por qué funcionó tan bien, a no ser que sea precisamente por eso, porque apelaba a algo que todos conocíamos y que a todos ya nos causaba pasión, a todos los que les gusta el fútbol, obviamente. A mí no me gustaba el fútbol, pero me encanta Oliver y Benji, y creo que me empezó a gustar a raíz de eso, ¿no? Bueno, yo Entonces, creo que ahí hay como muchas sinergias cruzadas muy interesantes. Y aquí ha creado una cantera impresionante de futbolistas. Porque todos habréis visto, por ejemplo, a Iniesta, que ha salido más de una vez con las camisetas del Newpie o de la serie.
Sí. todo muy Hay Bueno, hay varios jugadores profesionales que han dicho que les influenció ver de pequeños Capitán Tsubasa. Y a su vez, el autor también reconoce que se basó en personajes, es decir, en unos valores para representar a sus jugadores, ¿no? Que estaban basados en reales. Y bueno, no he reconocido, pues yo qué sé, la influencia de Messi después. Decir, bueno, pues este personaje podría ser por su estilo de juego y demás, en este personaje y en este otro. Yo creo que los personajes tenían un carisma que atraparon a todo el mundo, independientemente que te gustase más el deportes o no, Sí, sí. o menos. Y Lo que aparte, pasa aquí, el título era un poco engañoso, porque era Oliver y Benji, después Benji desaparecía no sé cuánto tiempo y decía, pero... Bueno, esto es la influencia de los franceses, llaman Oliver y Tom, nos venían las traducciones de Francia y bueno, se hacían... de hecho, el opening también no era... No. El opening era el de Lupin, el mago Lupin. de Estos hecho, italianos... aquí en Sabadell es muy importante Oliver y Benji Capitán Tsubasa. Supongo que lo sabéis, ¿no? Es decir, el estadio del equipo de fútbol de Sabadell tiene ilustraciones de Yoichi Takahashi, que es el autor, que aparte tiene un equipo de fútbol que es suyo en Japón y que está hermanado con el equipo de fútbol de Sabadell. Así que sois unos privilegiados, tenéis unos murales magníficos de un autor de manga, de un mangaka reconocidísimo internacionalmente, y eso no lo pueden decir todas las ciudades. Eso no lo dice Tarrasa, ¿eh? Sí. Y eso, bueno, solo decir que obviamente lo que ha comentado Max, pues Capitán Tsubasa, Oliver y Benji tuvo un impacto muy fuerte en Japón y desde ese momento no han dejado de salir series enfocadas al fútbol allí. Muchas son réplicas de Oliver y Benji, obviamente aquí no nos han llegado. Bueno, y de hecho Oliver y Benji sigue. Sí, Es decir, que... sí, aquí llegamos a ver varios animes, porque ya en su momento se hizo un remake que aquí lo pudimos ver, y después en el manga ha tenido muchas sagas y muchas reinterpretaciones por el propio autor. Sí, ha estado jugando en el Barça, Sí. Luego los otros jugadores estaban jugando en el Bayern de Múnich, en el Milán. Es decir, realmente es una pena que no haya podido llegar a Europa casi, Sí. y Francia, a España, porque creo que realmente es una serie que podía haber dado mucho más de juego, pero el manga cuando salió no tuvo mucho éxito. Ahora lo han vuelto a retomar, Planeta está sacando los tomos dobles, pero bueno, a ver cómo les va. Del fútbol pasamos al baloncesto con Slam Dunk. ¿Quién conoce Slam Dunk? La gran esmaixada. La Gran Esmaixada. Por si acaso. Aquí en Cataluña la vimos como La Gran Esmaixada. Es un tanto el manga como el anime. Le dan un girito diferente al que nos tenían acostumbrados. Takehiko Inoue es un fan del baloncesto y la verdad es que se aleja un poco del protagonista que todo lo sabe hacer, que le sale perfecto, que es el mejor. Es decir, aquí vemos un baloncesto más real, en el que cada jugador tiene unas características, en el que tiene unas habilidades, pero hay otras cosas que no se le dan tan bien. Y esto se ve reflejado en el juego. Sí que es verdad que profundiza un poco en los personajes, pero el deporte es una parte muy importante de esto. Entonces, a raíz del baloncesto nos enseña a jugar a baloncesto si no sabemos, y esta parte realista es la que yo creo que hace que tanto el manga como el anime sean muy atractivos, ¿no? Porque ves que el personaje tiene unas habilidades, pero también tiene unos defectos importantes, y los otros jugadores del equipo igual. Entonces, al final, sin dejar esos valores de superación, de juego en equipo y demás que hablábamos antes, nos ofrece una versión del baloncesto que también es muy atractiva. Sí.
Y bueno, ya de cosas que se han publicado en España o que hemos podido ver, que a veces van un poco de la mano, porque aquí casi todo lo que se ha traído es porque ha estado en algún momento en emisión en la televisión, pues podríamos mencionar cosas como Super Bowl, que fue un intento ahí de rentabilizar Oliver y Benji, pero no ha acabado de funcionar muy bien. El manga también se intentó publicar aquí, tampoco se completó. Pero también podemos entrar en series, como decíamos antes, que podemos considerar poco, pero que son peculiares, porque tenemos cosas como Chicho Terremoto, que os sonará, también la conocéis, y obviamente no tiene ningún tipo de realismo, pero el chico era un crack en los deportes y empezaba siendo también un manga de baloncesto. Y luego se iba por... Pero después ping-pong, esgrima, triatlón, bueno, de todo. Lo que pasa es que era otro tono y era una serie muy divertida. Una cosa que le pasaba un poquito también a Musculman, que es una serie mitiquísima, que previa a Dragon Ball, y aquí mezclamos Spokon si consideramos el wrestling como deporte, que obviamente pues mucha gente lo incluye dentro. Y claro, aquí lo que pasa es que había una evolución después de la serie que iba hacia ámbitos más épicos y tal, luchas súper sangrientas, personajes súper estrafalarios, identidades secretas, pero dentro del Spokon podemos insertarlo. No es a lo mejor el producto habitual, pero creo que tiene su público. En Latinoamérica sí que tuvo mucho éxito, sobre todo en México y tal, que son más aficionados a la lucha libre y demás. Bueno, aquí recordemos la época de la primera época del wrestling, cuando Hulk Hogan. Lo que pasa es que esto nos llegó, sobre todo, bueno, nosotros lo pudimos ver en catalán. Sí. El manga también nos llegó en catalán de manos de Glenat, pero claro, en castellano sí que no llegó. Sí. Esto se vio también en Valencia, por ejemplo, pero ya está. Claro, es una cosa que claro, no ha tenido el recorrido suficiente, solamente... Al contrario que Chicho Terremoto, que yo creo que lo daban en Antena 3, sí. Me parece recordar. Y sobre todo la traducción, ¿no? El doblaje que hizo que Chicho Terremoto fuera ¿no? más irreverente y más una adaptación muy buena, ¿no? Políticamente incorrecto, que se dice hoy. El Chicho Terremoto es una de esas que nunca sabes si ahora se podría emitir por la tele en horario infantil. Habría dudas. Pero nosotros nos la tragamos toda. Sí. De hecho, otra serie que fue como muy local su impacto fue Yaguara, ¿no? Bueno, Yaguara, lo que es Cinturón Negra, no sé si la conocéis. Y Pon. Tenemos ahí a la Ginger. Más o menos por la época de que daban también Chushi el Patichet o algo así. Que eso ya... aquí tenemos a Naoki Urasawa, que es un mangaka, yo creo que de los más reconocidos a nivel internacional con muchas de sus obras, y que empezó con los Spokon, ¿no? Sí. Es decir, empezó con Cinturón Negra del judo. De hecho, estaba basado, creo que en un personaje real, que incluso llegó también a las Olimpiadas de Barcelona 92. La propia historia de Yaguara nos trae a Barcelona. Sí. Es decir, el propio abuelo era un personaje histórico en ese sentido. Y es una pena que se publicó solo en catalán, ¿vale? Y no tuvo el éxito que tocaba. También coincidió con la debacle un poco de la editorial y no consiguió publicarse al completo. Aquí sí que es verdad que disfrutamos del anime, ¿no? Y ahí ya vemos un poco una protagonista mujer. Aquí también era un poco Slither Line, ¿no? Más en el rollo quizá Adachi. Sí, porque es una chica que quiere llevar una vida normal, pero el abuelo es muy cazurro y dice que ella tiene un don para el judo y que tiene que aprovecharlo. Y ella lo único que quiere es estar, pues, si el chico le gusta, si no, estar con sus amigas, que lleva una vida normal. Y claro, el judo hay que ser muy constante y trabajar mucho, ¿no? Esto también se ve en el manga Happy, también de Urasawa,
Esta a mí me gusta mucho porque es una obra enfocada más para el público adulto, enfocada también con el deporte, en el que el planteamiento es una chica que tiene 3 hermanos, que se ve en un momento dado que debe un dinero a la mafia japonesa, a la yakuza, porque su hermano mayor pues hizo no sé qué, les debe dinero, ha desaparecido del planeta y entonces dicen, bueno, pues ahora nos debes tú el dinero. Entonces ella recurre a que era jugadora de tenis, era tenista, e intenta ponerse otra vez en forma y jugar torneos para ganar dinero, pues es la única manera que tiene para poder poder cubrir esto, ¿no? Esta deuda. Y entonces se mezcla ahí la yakuza con un poco de prostitución, aparece también el mundo ahí de la prostitución con la mafia japonesa, y vemos unos personajes muy interesantes en la vida de esta chica, quizá de los bajos fondos y demás, pero vemos también ese afán de superación a través del deporte y de cómo consigue el dinero pues a través de jugar, de competir en el tenis. Y bueno, también es un poco, es decir, te puedes sentir atrapado por el deporte en sí, porque tiene, ¿verdad?, que tiene unas escenas muy chulas de tenis. No, y además es lo bueno que hacen siempre los japoneses. Da igual que no sepan nada de ese deporte, te meten. Te engancha. Yo sí. quiero ser ahora tenista. Claro, en este caso estamos viendo, ¿no?, como el mismo autor pasa de Yaguara, que era una serie mucho más blanca, basada en personajes reales y tal, a Happy, donde se mezclan asuntos más turbios. Hay un decalaje de casi 10 años entre una obra y la otra, y Naoki Urasawa a lo mejor a muchos os suena porque es el autor de Monster. Y 20th Century Boys. 20th Century Boys, que también es para dejarlo correr. Entonces vemos un autor más maduro. Lo bueno de que un autor revise un género es que ves la evolución, ¿no? Y ves cómo el autor ha crecido y ha introducido elementos de lo que ahora ya sí que es su esencia. Sí, porque en realidad el autor, si esta obra aquí no se ha recuperado tampoco, en parte es porque él no está muy contento con el resultado. Es uno de sus primeros trabajos. Eso Yaguara. Sí, Yaguara, en este caso. Y entonces le da cosa de que se publique fuera de Japón. Pero es una obra que mucha gente quiere ver publicada. Yo creo que es una excusa. Sí, Yo creo que más de las editoriales. ¿Sí? Sí que es que habla. Sí, porque también tenemos otras obras más antiguas que también aluden de que no está muy contento con esto, ¿no? Y todas esas series ochenteras y demás. Y digo, yo creo que es que así nada, quitamos de encima y ya está, porque yo creo que los fans de Urasawa sí que estarían dispuestos totalmente. Lo veo un poco más excusa de las editoriales. A mí sí que no me gustaría dejar de hablar de Ping Pong, de Taiyo Matsumoto. Tiene su anime y tiene su manga. El manga está publicado en España, lo publicó ECC. Creo que son 5 o 6 tomos. Sí, 5. Y la verdad es que está basado en el mundo del ping pong. Ojo, Matsumoto le gusta, tiene varios mangas, varias obras en las que los niños o medio adolescentes son los protagonistas. Y aquí, y sobre todo niños que están en situaciones complicadas, o son huérfanos, o la familia está un poco ausente, se buscan la vida. Y en Ping Pong tenemos a 2 personajes muy atípicos, muy buenos, es decir, son muy atractivos y se ponen con el ping pong. La verdad es que yo no esperaba que el ping pong fuera tan emocionante. Sí, lo consiguen muy bien. Esto que has comentado, que los japoneses lo... Además, Matsumoto, pues si no lo habéis ojeado nunca una obra, tiene un estilo muy diferente a otros mangakas. Si os gusta mucho el arte en ese sentido, vale la pena echarle un ojo, porque es muy distinto, pues por ejemplo, a lo que te puedes encontrar en Oliver y Benji o otras series de las que hemos hablado. O sea,
sorprende en ese sentido. Es un autor que normalmente trata temas más maduros, entonces eso va muchas veces en consonancia con un dibujo menos comercial, y muchas veces que el dibujo sea menos comercial hace que sea más auténtico, entre muchas comillas, pero que tenga otro aire, que tenga otra intencionalidad, ¿no? Y esta, yo es una de las que no he leído, de las que estamos hablando, pero la verdad es que el autor es un sello de calidad que habla por sí mismo, ¿no? Sí, totalmente recomendable. Es que, Sí, todo lo que estamos hablando aquí son obras que, como decimos, sí, ya hemos están hecho publicadas, selección. Están publicadas, algunas seguramente ya no se pueden encontrar actualmente porque... hombre, Yaguara Cinturón Negra la publicó EDT en el 2009-2012, hace muchísimo, pero seguro que por alguna tienda de librero antiguo o de estas Happy sí que pequeñitas. Happy Happy sí es que muy fácil de encontrar. Yaguara se pueden encontrar algunos números. Pero y ahora pues me gustaría que Mónica nos hablase un poco de un clásico. Nos vamos al boxeo. Una obra que ha estado pedida y pedida y pedida en un salón del manga, en un salón del cómic, en todos los eventos se le preguntan a los editoriales. Y, oye, ¿y dónde, esta obra qué? ¿Va a llegar, no va a llegar? Era complicada, ¿no? Es decir, tenía que llegar un editor con muchas ganas de publicar esta obra. ¿Por qué? A ver, Ashita no Joe. Ashita no Joe es un manga de Iki Kajiwara y Tetsuya Chiba, que es eso, pues la gente lo pedía mucho. No acabamos de saber muy bien por qué venía esas ganas fervorosas de leer Ashita no Joe, pero el caso es que en el último salón del manga llega Arechi, que hace un momento lo hemos tenido aquí hablando de Magical Girls, y da un golpe en la mesa y dice: yo soy un pequeño editor de manga, pero os voy a publicar Ashita no Joe. Bueno, la cosa es que es una serie muy larga, son 20 volúmenes de los normales, no sé si lo va a publicar así o va a hacer una edición grande, no lo recuerdo, pero el caso es que es un cómic muy conocido, muy reconocido sobre boxeo. Así que ya podemos imaginar que para los más pequeños de la casa quizás no es. Histórico en Japón. Histórico en Japón y que suscitó muchos movimientos, sobre todo estudiantiles y de gente joven en la época. Y que está vinculado a cierto sentimiento un poco revolucionario japonés, rompedor, de hecho, transgresor. la serie acabó por presiones. Porque bueno, pues era lo que hemos hablado antes, una serie que saltaba mucho el fervor de los japoneses, a Estados Unidos no le gustaba y al final por presiones a la editorial se acabó cancelando y se le dio un final bastante mítico que aquí no vamos a depelar. No, porque os tenéis que leer, los tenéis que comprar los 20 tomos y dentro más o menos de 2 años leeros el final. Pero lo que es interesante es el tema del boxeo en el momento en el que esto se escribe, ¿no? Porque claro, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial hay una gran presencia americana en Japón que crea sus tensiones políticas, obviamente, a nadie le gusta estar ocupado, y el boxeo, y en concreto Ashita no Joe, permite tener a un japonés dándole caña a los americanos, y eso no sentaba bien, y eso creaba precisamente lo que tú hablabas antes, ¿no? De ese fervor japonés que se intentaba, nacionalista, que se intentaba eliminar al quitar el cómic de samuráis y trasladarlo al deporte. Esto en cierto aspecto lo acrecentaba. Entonces era una obra incómoda, pero precisamente porque es incómoda tiene un contexto metatextual muy interesante, que es lo que hace que queramos leerla y que queramos entender lo que estaba pasando en esas páginas en ese momento. Ahora que habla Mónica de esto de la posguerra y demás, en Rainbow, en los 7 de la celda, no sé qué, este manga de Kakizaki, también hay uno de los personajes que es boxeador, salen de un orfanato. La verdad es que no es una serie de Spokon, pero sí que hay uno de los personajes que es boxeador y precisamente se ve un poco esto que comentas, que el japonés, pues claro, después de la guerra consiguen salir de un orfanato en el que poco menos, pues que no era un orfanato, era un reformatorio realmente, sí, para chicos ahí problemáticos, habían hecho alguna cosa. habían hecho, y consiguen salir. Y hay un personaje que se intenta ganar la vida y va a la base americana a boxear con los americanos y bueno, le pasa de todo.
y se ve un poco esta rabia, cómo los americanos, ¿no? Trataban un poco a los japoneses y cómo era la vida justo después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial. Claro, en este caso Rainbow es un manga que está basado en un libro de George Abe y que precisamente retrataba su autobiografía en aquella época, ¿no? Y es un cómic muy interesante para entender las relaciones japoamericanas en aquel contexto político. Es muy recomendable, lo edita SC. Y bueno, no sé, ¿nos quieres hablar un poco de Blue Lock un poco más? Bueno, Yo creo que ya nos has... De Blue Lock hay poco que hablar más porque, claro... ¿Quién ha leído Blue Lock de aquí? ¿O empieza, le ha echado un ojo? Acaba De salir, ¿eh? Hay que... Sí. Pues echar... Bueno, es una propuesta curiosa, se sale de lo habitual. Digo que hay poco que hablar porque realmente en Japón lleva solo 10 tomos, solo. Que bueno, en Japón pues esto es poco. Y quizá lo empezaréis a conocer pronto un poco más porque sí que está pensado que se estrene el anime pronto. Y esto siempre, seguro que o acaba en Netflix o acaba en Amazon o en algún sitio así. Entonces ya os irá sonando el nombre, pero si lo dejáis por ahí veréis que es bastante curioso. No sé si algunos recordaréis un anuncio de Nike de hace muchos años, no me acuerdo si era para la Copa Mundial del 2018, que aparecían jugadores como Van Nistelrooy, Roberto Carlos, encerrados en una jaula y era una competición por equipos de 3. Pues la experiencia de leer este manga es más o menos eso. O sea, yo creo que el autor recordaba eso y dijo, voy a hacer un manga. Sí, y voy a sacar un manga de aquí. De hecho, hay muchos mangas que se basan un poco en esta premisa, evidentemente, sí, a través de la lucha o a través de otro género más pero el patrón recuerda mucho a otras obras, ¿no? Sí, es decir, al final van reciclando un poco las historias. Son escape rooms en realidad, pero lo que llamaríamos hoy escape rooms. No, y aparte que en el fondo no deja de ser un shonen clásico en el sentido de un malo y otro malo, un adversario, otro adversario, tengo que derrotarle, tengo que conseguirlo. Estoy a punto de llegar a la final, estoy en semifinales y voy a perder, pero para luego enfrentarme a no sé quién y ganarlo el doble. Claro, aquí la particularidad es que en realidad este manga sí se salta alguna de las reglas habituales del Spokon, porque claro, la historia lo calienta, es unos tipos de personajes que son totalmente individualistas, que lo que quieren ser es el mejor delantero del mundo. Por lo tanto, no existe a priori ese compañerismo, ese juego en equipo, es yo voy a la mía y solo me interesa ser el mejor. Y si te tengo que reventar la pierna, pues... Pues una pierna menos, tienes dos. Y bueno... Yo creo que ahora sí que podemos hablar del gran fenómeno, que es el que creo que ha vuelto a poner sobre la mesa este género y que quizá incluso si nos remitimos, yo creo que es desde Oliver y Benji. Y bueno, me gustaría hacer un inciso porque no hemos hablado en ningún momento de esa penumbra o esa sombra que circula por España y por Cataluña de que el Spokon no vende. El Spokon está maldito. Es un manga, es un género, tanto el manga como el anime, que no funciona en España. ¿Realmente cómo lo veis? A ver, esto siempre... Ha tenido mala suerte. Las editoriales siempre han esgrimido esto porque, claro, a ver, es un género muy particular. Aquí en España, ¿qué deportes seguimos? Fútbol, baloncesto, poco más. O sea, solo deportes estrella. Tenis porque desde hace unos años está ahí Rafa Nadal, pero ya está. Entonces, los editores yo creo que han cogido esto siempre como excusa porque ven que si ese deporte no se practica, pues en este caso en España, no va a haber feedback con el deporte. Pero yo creo que no es cierto. Y es cierto que históricamente, pues a nivel de manga se ha publicado poco en España. O sea, prácticamente todo lo que hemos hablado aquí podéis sumar 5 o 6 series más, creo yo, y ya estaría todo lo que hay publicado de este género en España. Y no es que hayan tenido demasiado éxito
No, muchos no. Hay cosas como Slandang, que han vendido medianamente. Pero incluso Oliver y Benji, la primera vez que se publicó, pues no funcionó. Y a ver, ahora este fenómeno que es Haikyuu, a mí el manga quizás es lo que menos me llama, pero el anime... El anime lo ha petado. ¿Quién ha visto Haikyuu? A ver. ¿Y os ha gustado os ha gustado? ¿Y os habéis comprado el manga? Sí. Hombre, que si no, no hay manera de ponerse al día. ¿Os lo habéis comprado para poneros al día? ¿Para avanzar al anime? ¿O lo habéis comprado porque, mira, me gusta? Ya. Bueno, ¿y qué tiene esta serie que os guste? Es una serie que os atraiga. Que como muchos Spokon de los que hemos hablado, pues tiene una intensidad brutal. Y te mete en los partidos, lo que he dicho antes, yo voleibol cero patatero. O sea, cuando hacía educación física en el colegio, hice aquello, pasar por la red el balón y ya está, pero que no sabía ni lo que estaba haciendo. Y bueno, aquí tienes un manga que recupera un poco el espíritu de Oliver y Benji en ese sentido, trasladado al voleibol, y sí que pone mucho más énfasis en el trabajo en equipo. Aquí es muy importante no solo lo que hace la estrella del equipo, sino lo que hace todo el equipo. Y si no van a una, no sale adelante el partido. Y eso es muy interesante. Además, es una obra ligeramente más densa de las que hemos hablado, porque hay mucho diálogo, hay mucho, un poco por transmitir ese trabajo en equipo. Los personajes hablan mucho. No es como Oliver y Benji, pues que tenías a un personaje corriendo X minutos hacia una portería y me duele el hombro y no sé qué, y reflexiones él solo. Aquí no, aquí hay mucho diálogo y la serie, el anime, por ejemplo, es que está brutalmente adaptado. O sea, tiene una intensidad genial y además es calcadísimo a lo que ves en el manga. O sea que se entiende el fenómeno y de hecho así uno, cuando se ha estrenado, cuando han traído el manga, también se ha colocado algún mes como de los libros más vendidos, ya no solo de cómic, manga, sino de los libros en general en España. Claro, es decir, delante de ese dato, decir que el Spokon no vende, bueno, es que en su semana de salida al mercado fue el libro, no el cómic, no el manga, no, el libro, la cosa impresa en papel que se lee, más vendido de España. Es decir, pues claro que funciona. Claro que vende el manga, claro que vende el manga Spokon. Lo que pasa es que se tienen que dar los elementos adecuados para que eso sea un pepinazo, ¿no? Es decir, que tenga un anime que la gente ya haya visto, que ya reconozca, que le guste, que haya funcionado muy bien, que sea accesible a España, porque si es un anime que lo ha petado en Japón, muchas veces la correlación no se acaba de ver. Por ejemplo, Kimetsu no Yaiba, Guardianes de la Noche, funciona muy bien, a la gente le gusta mucho, pero el efecto no acaba de ser el mismo, ¿no? Porque bueno, hasta cuando llegó primero el manga. Entonces, bueno, en este caso sí que había todos esos elementos para que sea una gran obra de éxito. Y al final yo creo que da igual el género de una historia, da igual si es una demografía de chicos o chicas, da igual si es género de terror, ciencia ficción o deportes. La cuestión es tener una buena historia con unos buenos personajes, y Haikyuu lo tiene. Conectar con los personajes. Yo creo que yo diría, por ejemplo, Oliver y Benji, Slam Dunk y Haikyuu. Yo creo que sus autores les gusta mucho, conocen el deporte, saben plasmar esa pasión que tienen por ese deporte y consiguen atrapar al lector o a la persona que ve el anime, ¿no? Sí, porque te habla de las particularidades del deporte. Y de hecho, no se queda la anécdota. claro, y de hecho, Slam Dunk, por ejemplo, en su día, también provocó un poco lo que pasó con el fútbol con Takahashi en su momento. Es decir, los japoneses empezaron a jugar a baloncesto, que tampoco jugaban, no tenían ni liga profesional. Ahora hace poco tenían 2 ligas y creo que se juntaron en una, pero consiguió que los japoneses se fijaran en ese deporte y empezaran a practicarlo. Y
Parece que está pasando también con Haikyuu, con el voleibol en Japón, que hay como una voluntad de jugar, de practicar este deporte, ¿no? Un revival de este deporte que quizás no era tan... Sí, decían que en muchos institutos y tal, de pronto había empezado a tener equipos de voleibol cuando no habían existido históricamente. Pero claro, eso te habla de la fuerza de este tipo de historias, la manera en que te llegan, cómo te influencian, y si te llegan en el momento adecuado, puede que determinen tu futuro, porque como ha pasado antes, como hemos comentado a raíz de Oliver y Benji, pues cómo ha influenciado a muchos jugadores después para llegar ahí. Y al final es curioso, ¿no? Como son 3 ejemplos de deportes que no son especialmente jugados allí, pero que tienen ese puntito exótico. Igual que para nosotros todo lo que viene de Japón tiene ese punto exótico que nos hace pues tener cierta admiración por esa cultura que entendemos pero no acabamos de entender, pero tiene algo místico. Y como en el fondo pues allí también pasa un poco eso y acaban hablando de fútbol, baloncesto y béisbol, que no son deportes nacionales allí, que no son de los más vistos, pero que consiguen enamorar, ¿no? a todo un país. A mí de Haikyuu lo que me atrae es que los personajes, también cada uno tiene su historia, su manera de ser, y luego están todos a una en el equipo. Sí. Y ha conseguido también que las jugadas de voleibol sean realmente espectaculares. Esa técnica, esa manera de trabajar las cosas, vamos a esforzarnos en conseguir hacer esto. Es decir, eso está ahí presente, que yo creo que también lo han tenido otros animes de éxito y se ve reflejado en Haikyuu perfectamente. Luego el hacer piña, ¿no? entre ellos. Y también el valor de la derrota para aprender, que eso, en otros Spokons pues a lo mejor siempre es un camino hacia adelante, superas al rival, superas, pero nunca llegas a caer de alguna manera. En Haikyuu sí que hay momentos de ese tipo en el que, bueno, pues te viene un baño de realidad, has perdido el partido, tienes que reflexionar por qué, tienes que volver a trabajar, tienes que volver a la cancha. Y todo eso está muy bien explicado. Como dices, el autor pues conoce de lo que está hablando, se nota. Pues, o por lo menos se ha documentado bastante. Porque claro, aquí lo que pasa muchas veces es que con los autores japoneses, que nunca sabemos, para empezar, si son autores, autoras, qué identidad tienen, porque muchas veces no hay fotos, son muy celosos de su intimidad y se conocen 4 datos a lo mejor de su biografía y muchas veces son anécdotas. Pues me gusta la pizza, pues muy bien, ¿sabes? Que te lo ponen en los mangas cuando los compras en las solapas y muchas veces te ponen cosas de esas. Pero yo creo que ha sido un boom que yo creo que acabará de asentar el género para que se apuesten por otras cosas. De hecho, a raíz de Haikyuu han traído también Blue Lock, que es el que comentábamos antes, es la misma editorial. Falta que esto vaya adelante para que apuesten por otro tipo de obras. Ya hemos dicho, por ejemplo, de fútbol, es que hay cantidades y cantidades de obras que no nos han llegado, que muchas son réplicas de Oliver y Benji, pero que otras tienen una personalidad muy marcada, que han sido muy importantes allí también y que, bueno, a lo mejor sería interesante poder verlas aquí. Muy bien. Sí. Bueno, pues yo creo que ya es la hora. Hasta aquí la mesa redonda, esperemos que os haya gustado. Y nada, ahora empieza una mesa redonda sobre el manga en catalán, que también promete interesante. Si os queréis quedar, pues nada, muchas gracias a los que habéis venido. Hasta aquí este programa especial de Tramas Resueltas. Recordad que podéis seguirnos en Twitter, Instagram, en iVoox, en tu plataforma de podcasting favorita. Danos un me gusta, comparte con tus bots y humanos preferidos si no seas desabrido y deja un comentario.